Quiero presentar a Pablo Raciopi, que es realizador de un documental que generó, digamos, se vio muchísimo, Las víctimas de Milagro Sala. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Podés resumir lo que vos encontraste en ese documental, que es una investigación con testimonios muchos impactantes? Sí, primero lo más me impactó fue, de todos los viajes que hice a Jujuy, fueron básicamente dos cosas. La cantidad y diversidad de testimonios a lo largo de toda la provincia, signados por la crueldad de Milagro Sala. Digamos, es una característica, digamos, lo cruel que era con su propia gente, con los propios cooperativistas, con la propia gente de la Tupac Amaru. Digamos, el sistema era de interrelación era basado en el terror y en la amenaza, en la venganza, en la violencia. En la violencia física. Tremendo. Donde todos pegaban, todos eran pegadores y todos después debían ser castigados también, digamos. Era una cosa muy loca. Y por otro lado, esta ausencia del Estado, en Jujuy no dicen que era un Estado paralelo, sino que era el verdadero gobierno, porque Fellner prácticamente era una figura que no tenía ninguna incidencia real sobre ninguna decisión, ni sobre las finanzas de la provincia, ni sobre la justicia, ni sobre nada. Todo estaba digitado y gobernado y bajo el dominio de Milagro Sala. Milagro Sala, digamos, no voy a decir cogobernaba, gobernaba. Claro. Tenía todos los fondos. ¿Para qué le servía bypassear a Fellner y darle la plata a Milagro Sala, te parece a vos? Yo creo que era mantener una estructura formal del poder, digamos, una apariencia institucional, pero socavar a la vez el verdadero funcionamiento institucional con una estructura que era absolutamente paralela, hasta paramilitar, te diría en algún aspecto, porque era quien tenía dominio sobre las fuerzas de seguridad y las fuerzas públicas, y tenían una fuerza informal. Era mucho más fácil, además, con una organización no oficial, digamos, Claro. no institucional, Sí. mandar el dinero, pasar todas las cosas que pasaban. Bueno, es un poco lo que pasó con Sueños Compartidos también, Es como como- tercerizar el circuito. Pero Sí, es fíjate como que la ambos misma casos matriz, tienen un digamos. denominador, que es figuras Sí, sensibles desde, si vos querés, sí, desde el lo ideario social. kirchnerista de recuperación o reivindicación de pueblos originarios o derechos humanos. Es decir, darle a Bonafini o darle a Milagro Sala era también usar el escudo o del pañuelo o de su condición de pueblo originario. Exacto. Y lo que vimos, y porque la historia nos enseña eso, que no depende ni del origen, ni del color de piel, ni de la religión, el sistema es corrupto, independientemente de las personas. nombre. Tan fuerte es como símbolo dentro del kirchnerismo Milagro Sala, que quiero compartir esta foto con ustedes, que es el siguiente. Pablo, ¿qué vemos? Bueno, esto es una visita que le hizo el presidente de la Nación a Milagro Sala, un día que suspendió toda su audiencia, toda su agenda, para viajar a abrazarla y a saludarla a Milagro Sala. Él había estado, a poco de ganar las elecciones, había hecho un viaje ahí como para demostrarse ante el cristinismo de que era un hombre defensor de Milagro Sala desde el primer momento. Bueno, en ese momento en el cual se decía que había estado muy grave, yo recuerdo que en esos días Osvaldo había dicho que justo pasó este evento médico cuando se estaba por definir algo judicial, ¿no Sí, es cierto? exactamente, si iba a volver a la cárcel común o no. Perdón, Exactamente. esas fotos que fíjense que están cuidadosamente iluminadas, con el claroscuro, cómo entra la luz, son fotos elegidas. ¿Ese no fue el viaje en donde él se tenía que reunir con un grupo, creo que era de científicos o de médicos, y le suspendió el encuentro para viajar porque había tenido un problema de salud Milagro Sala? Exactamente. Pero además, Alberto Fernández, creo que antes de haber sido ungido candidato a presidente por Cristina, ya había pasado un fin de año o un año nuevo. Sí, sí, Una claro, fiesta, es lo que sí. recién decía, que él fue electo presidente y se fue para fin de año a estar allá con Milagro Sala. Él se mostraba ante el cristinismo como un hombre que bancaba eso, y ese día suspendió todas esas audiencias y viajó de urgencia. Cada vez que viaja el presidente va acompañado con su fotógrafo, con su equipo de video, con lo cual
como vos decías, esta edición, fíjate esa foto, casi parece una composición y tenemos un realizador acá que puede decir lo bien iluminado que está el La suerte de la presidente en piedad, esa foto. Es mal la actuada. piedad, es verdad, es la piedad. Bueno. Vos decís, pero se ríen de eso y que es tremendamente angustiante, haces un chiste e intentás descomprimir. ¿Qué te decían en el documental para las personas que aparecieron en tu documental que te impactó? Y Hablaste de crueldad. Sí, y bueno, hay en el documental hay una variedad de casos crueles. Uno que fue sorprendente en el momento, porque fuimos a entrevistar a una mujer que había sido la secretaria privada de ella durante años, y que un día rompe con ella, y fuimos a entrevistarla, conseguimos el contacto, y apareció un chico en un momento en escena, cuando estábamos terminando la entrevista, de unos 20 años, que dice que quiere hablar. Dijimos, bueno, ¿cómo no? Le ponemos la cámara y el chico, así con cierta timidez, empieza a contar algo que no se entendía al principio, que era que él había vivido con Milagro Sala cuando era chico, porque Milagro Sala cuidaba, era tutora de muchos niños o de una serie de niños allegados a ella. Los mandaba a buenos colegios, los llevaba de un lado a otro, viajaban, les daban premios, le daban premios a ella. Y este chico, cuando la mamá rompe con Milagro Sala, en venganza, Milagro Sala le manda a 2 adolescentes que lo violan en la casa que mostraron ahí, de la casa de la pileta, en donde está ¿cómo se llama? El dique. Y el chico lo cuenta por primera vez fuera de su familia y nos quedamos absolutamente El chico consternados. denuncia que lo mandaron a 2 personas a que abusen de él. Sí, y lo cuenta en cámara En claramente. venganza, o sea... ¿Y eso se judicializó? Perdón, ese Cristina no dijo el otro día en un tuit que el modus operandi del narco, la mafia, es meterse con los hijos y los descendientes, diciendo que se estaban queriendo meter con Florencia. Mirá lo que cuenta Pablo, que en venganza a la hipotética traición o desvinculación de esta secretaria o esta persona de intimidad de Milagro Sala manda a ejecutar al hijo. Bueno, hay un caso que fue público porque hay un maestro, no voy a decir el nombre porque no lo pude, o sea, está en YouTube, se pueden ver los videos, cuando cambia el gobierno, digamos, en 2015, y ella queda detenida. Mucha gente se animó por primera vez a ir a denunciarla, porque antes era imposible. Antes, digamos, ir a la comisaría, a un juzgado, donde sea, era que le avisen inmediatamente y recibir las represalias inmediatamente también. Entonces, entre estas denuncias aparece un maestro que se había presentado a una elección en el Sindicato de Maestros de Jujuy y la gana. Sería el 2010, 11, por ahí. Y le avisan los de la Tupac Amaru que no va a asumir, porque el que va a asumir es alguien de la Tupac Amaru. Este tipo se mantiene firme en su posición, le dan una paliza a su mujer y le secuestran al hijo. Y le mandan el dedo del hijo. Ahora, el dato curioso es que el hijo en ese momento tenía 5 años y yo hice todo lo posible por poder entrevistarlo hoy, que será un chico de 20 y tantos, y no hubo manera porque aún hoy en Jujuy hay miedo de hablar. Digo, algunas de las víctimas entrevistadas querían hablar, pero muchas otras hubo que convencerlas, Además, ablandarlas. Cambia el signo Sí. político Claro. y viene como una tromba la venganza. ¿sí? Pero Hubo represalias para algunos que hablaron en el documental. Después, al día siguiente, sí, hubo 3 o 4 casos así de insultos, a alguien que le rayaron el auto, amenazas, sí, en varios lugares de la provincia. Pero, Hay- digo, la crueldad, déjame ser ahí frío en algo. Súpete, vos decís, la crueldad no es comprobación de delito de lo que está hablando la Corte ahora. También confirmaron los testimonios lo que pasaba con el dinero. Discúlpame ahí, Diego, te hago una salvedad. En el fallo que hoy confirma la Corte, el fallo, esa sentencia condenatoria habla de personas lesionadas, Ahí está. extorsionadas, amenazadas, privados de obras, privados de bolsones de comida. A Milagro Sala le atribuyen el delito de extorsión en coautoría por haber amenazado violentamente a las personas que integraban estas cooperativas para cumplir sus designios. Lo firmaron en una sentencia en las 3 juezas en 2019 de Jujuy y es lo que confirma hoy la Corte. Su modus operandi, esta estructura de violencia, como cuenta Pablo, es algo que también está corroborado por la justicia. Déjame volver al punto. ¿Por qué está confirmada, la Corte confirma una asociación ilícita? Recuerden que este es el punto más sensible desde el punto de vista político.
¿por qué dice esto es una asociación ilícita? Bueno, tenemos un textual, si quieren, y lo podemos repasar respecto a la sentencia de Milagros Sala. Esto señalaron las juezas del tribunal que la condenaron y es lo que confirma hoy la Corte. Sobre la estructura institucional, se montó luego una asociación ilícita que se sirvió de los recursos con que contaba la entidad para llevar adelante una serie de actos ilícitos. Es una suerte de un espejo de la sentencia de Cristina y está Kirchner. diciendo algo fuerte, porque Cristina dice, ¿cómo van a hablar de asociación ilícita si este es un gobierno elegido por el pueblo democráticamente en las urnas? Y esa frase dice sobre una estructura institucional, es decir, la estructura institucional del organigrama de un gobierno. Sí, y un plan de gobierno que era un plan de viviendas y dinero público a través de planificación federal para la construcción de esas viviendas que era enviado a estas cooperativas. Lo que está diciendo la justicia y que confirmó hoy la Corte es que se valieron de la estructura del Estado, de los fondos del Estado para constituir una asociación ilícita, que Milagros Sala fue la jefa de esa banda y que defraudaron al Estado, que se quedaron con 60 millones de pesos que nunca fueron a donde debía ir. Sácale los nombres, sácale la provincia, sácale los nombres y puede aplicar tranquilamente a muchas de las causas que tienen a Cristina Kirchner, a Lázaro Báez, a Julio De Vido, hoy todavía bajo investigación judicial. Bien, Pablo, ¿cuántos testimonios tiene tu documental? Y deben ser unos 20 y tantos, 30. ¿Conseguiste que 30 personas hablaran? Sí, o no todos son víctimas, algunos son periodistas locales, Rosario Agostini, por ejemplo, que van contando otros aspectos, digamos, más estructurales, pero víctimas sí, fácil 20. Y algunas me quedaron afuera por un tema de armado y de tiempo, pero te digo que es una punta de un iceberg infinito porque nos han contado muchas cosas fuera de cámara. Off the record nos han contado cosas mucho más atroces que las que aparecen en el documental, pero realmente aterradoras. Si ustedes me permiten, está Gerardo Morales para hablar con nosotros. Gobernador Morales, ¿cómo le va? A ver si nos escucha. Gerardo. Hola. Sí, los escucho. ¿Cómo le va? Bien. Su mirada sobre este fallo de la Corte. Bueno, un fallo muy importante. Quiero decir que, como usted sabe y todos sabemos, un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es ya la última instancia, luego de recorrer distintas etapas donde han intervenido para el caso de esta causa por lo menos 27 jueces. Se han dado todas las garantías del debido proceso, del derecho a la defensa, así que es la culminación de toda una etapa, una justicia que no ha juzgado ideología, ni el color de piel, ni militancia social, sino que ha juzgado en concreto un hecho de corrupción contundente como fue robarse dineros públicos que todos los argentinos hemos visto cómo salían del Banco de la Nación Argentina en bolsos, sin cumplir con el destino de la construcción de viviendas para las familias más pobres en la provincia de Jujuy, sino a los bolsillos de dirigentes como Milagros Sala. Así que desde ese punto de vista el fallo marca un antes y un después, termina con la impunidad, reafirma la paz lograda en la provincia de Jujuy, reafirma también que le hemos puesto fin al estado paralelo que vivíamos en sí, que lamentablemente todavía vivimos a nivel nacional, de la mano de la mayoría de las organizaciones sociales con jefes que manejan presupuestos públicos. Este año van a manejar 700.000 millones de pesos, lo que constituye un estado paralelo de presión, de manejo de dineros públicos y de presión a las personas que menos tienen. Así que esto es lo que ha pasado en la provincia de Jujuy, esto es lo que pasa a nivel nacional, y en mi opinión este fallo entonces lo que hace es poner punto límite y final a la impunidad y al estado paralelo, como le digo, ¿no? Pablo de León. Gobernador, buenas noches. ¿Sigue existiendo gente de Milagros Sala? ¿Sigue existiendo una estructura de la Tupac
que está tratando de resistir a todo lo que usted ha hecho y a todo lo que ha hecho la justicia respecto al accionar de esta fuerza? Bueno, quedan todavía sectores violentos que nos han impedido, por ejemplo, la construcción de una escuela bueno, nos quisieron impedir la construcción de una escuela en Campos Verdes con mucha violencia, pero a partir de haber recuperado el Estado de Derecho, haber terminado con los cortes de ruta en la provincia de Jujuy con la violencia, he podido inaugurar la escuela hace un par de meses. Pero hay un grupo minoritario, pero todavía Milagro Sala, por gestión de este gobierno, está manejando 20.000 planes sociales en la provincia de Jujuy. De modo tal que todavía el actual gobierno nacional sigue incentivando. El propio presidente ha ido a visitar a Milagro Sala a su casa, pero todavía hay ministros que siguen desfilando por su casa, de modo tal de que este fallo, reitero, que pone límite, termina con la impunidad, termina con la violencia, termina con la corrupción, reafirma la paz lograda, pero además algo muy importante para nosotros los jujeños, que es reafirmar la transformación que hemos puesto en marcha, porque no hubiéramos podido desarrollar el litio, las energías renovables, el cannabis con fines medicinales, el turismo, construir 258 escuelas, entre otros hitos para nuestro pueblo, si no hubiéramos logrado la paz, un clima de respeto, de convivencia en democracia, que es lo que necesitaba la provincia de Jujuy para dejar de ser una provincia inviable, y estoy convencido que es lo que necesita la República Argentina para lograr la gran transformación de nuestro pueblo. A ver, Osvaldo Bazán. Sí, gobernador, ¿qué pasa con las casas que estaban construidas de parte de Milagro Sala? Las que no se terminaron, ¿se van a terminar? ¿Cómo está eso? Lo que ocurrió fue que, y esto está en otra causa que es la mega causa, porque este es el caso de la causa Pibes Villeros, que tiene que ver con 60 millones de pesos. Todavía está la mega causa que tramita 2.000 viviendas que han sido pagadas por el Estado Nacional y que no fueron construidas. Y otras 1.500 viviendas que fueron construidas a la mitad, que fueron cobradas en su totalidad y que tuvimos que poner los recursos desde el gobierno de la provincia, para lo que la legislatura nos tuvo que autorizar a poner la plata de nuevo con fondos provinciales para poder terminar esas 1.500 viviendas y para que familias humildes, tratándose de viviendas sociales, pudieran habitarlas. Así que esto, entre otras cosas que han pasado, acá ha muerto el Pato Condorí, ha muerto el militante de la Juventud Radical, Ariel Velázquez. Morales, ¿está o se... En la campaña Bien. del 2015. Sí, no, muy breve, ¿No le le pido brevedad con esto. Usted tenía vínculo en algún momento, diálogo con Alberto Fernández, y Alberto Fernández, que venía apoyando a Milagro Sala, es probable que muy pronto se diga en redes sociales que condena y que apoya a Milagro Sala. ¿Qué tiene usted para decir de esta posición del presidente de tanto apoyo a Milagro Sala, sabiendo que usted tiene diálogo con él? No le escucho bien. Bien, nada, no tiene... Le decía que usted tiene... ¿Usted me escucha ahí? Lo perdí. Lo perdimos. Bueno, lo perdimos. Está Gerardo Morales. Ahora le escucho. Lo que pasa es que me estoy transportando, tengo una reunión, estoy Está en una jornada de energía acá en Panamá. Está en un auto, ahí entendemos la penumbra de la situación. Bueno, breve, si Alberto Fernández tuitea a favor de Milagro Sala y dice que esto fue lawfare, usted que viene teniendo diálogo, tenía diálogo con Alberto Fernández, ¿qué diría? Bueno, a ver, desde que Alberto Fernández fue a visitar a Milagro Sala, desde esa oportunidad que no hablo con él, me pareció una falta de respeto, pero además está en línea con el pensamiento del gobierno nacional, porque el kirchnerismo siempre apela a un recurso o a un arma que es la victimización. Por eso le vuelvo a decir, acá la justicia no ha juzgado ideología, Bien. ni una cuestión racial,
ni una cuestión que tiene que ver con la militancia social, sino que lo que ha juzgado es un hecho concreto de corrupción, y esto es lo que no entiende el kirchnerismo y tampoco entiende, por lo que veo, el presidente de la Nación. Así que por eso digo que este fallo es muy importante y reafirma todas estas cosas que le digo. Bien. Gobernador Morales, muchas gracias. No tiene por qué, les pido 1000 disculpas por la conexión. No, era y importante la tener su comunicación, palabra pero me hoy. estoy trasladando a una reunión que tengo que llegar. Bien, muchas gracias. Abrazo. Estaba Bien. fuera del país, estaba en Panamá. Está en En Panamá. Panamá, claro. nos atendió desde Panamá, desde su teléfono, por eso fue así. Bueno, excelente ahí la producción. Pablo, bueno, muchas gracias por haber venido. Las víctimas de Milagro Sala, ¿dónde se puede ver para el que quiera? Se puede ver, está libre, son 4 capítulos en un sitio que se llama Jujuy Desoído, como el documental jujuydesoído.com. Y lo último que quiero decir, que hoy me llamaron varias víctimas a partir de que se supo la noticia del fallo de la condena firme. Y la preocupación de varias es que, o la voluntad que tiene, es que pedir por cárcel común. Están hartos de que esté con privilegios en una casa, con pileta, con gimnasio, recibiendo gente, visitas. claro. ¿Qué Más edad tiene Milagro Sala? No tiene 70. No, No, de llega a los ninguna 70, manera. no. Por No, para supuesto. nada. Bien. No, el Así que arresto bueno. domiciliario fue concedido por cuestiones de salud Bien. en su momento. Muchísimas Muchísimas gracias gracias. por haber venido.